Ok, iniciamos el tema de la sesión 3 del tema uno y en donde vamos a hablar precisamente del cambio. En el caso de las organizaciones es importante identificar precisamente para poder generar algún cambio dentro de la organización las tendencias que se pueden generar precisamente a través de las modas, de los avances tecnológicos y demás. Ahorita actualmente existen habilidades necesarias precisamente para obtener trabajo en el 2020. En lo particular es importante y ustedes están dentro precisamente de ese cambio en donde habla precisamente la parte de flexibilidad cognitiva en la parte de orientación y servicio y demás, porque ustedes están trabajando con un sistema diferente a lo que es precisamente una es aula convencional, sino que ustedes están trabajando precisamente en esa parte de la tendencia que viene en lo que se refiere a la responsabilidad que implica precisamente conciliar el punto de equilibrio entre los intereses del negocio y las expectativas que tiene la comunidad. En pocas palabras, toda empresa debe de establecer cambios dentro de la organización desde la expectativa de la comunidad. ¿Por qué? Porque el cambio planeado tiene una responsabilidad ética. Primero, servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. Recuerden, el objetivo principal de toda empresa es satisfacer una necesidad, no es obtener una ganancia. Por lo tanto, entonces, se tiene que servir a la sociedad con esos productos que satisfagan esas necesidades, creando riqueza de manera más eficaz posible, y esa riqueza tiene que estar dentro de todos los integrantes de la organización, incluyendo los clientes, proveedores, gobierno y demás. Se deben de respetar los derechos humanos en condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores. Eso implica en lo particular que las empresas no deben de pensar solamente en obtener utilidades, sino en el respeto de sus colaboradores y en su contexto en general. Procurar la continuidad de la empresa y si es posible lograr un crecimiento razonable. Si se fijan en lo particular, al establecer un cambio no se trata de obtener más ganancias, sino se trata de que el negocio siga funcionando. Y ya por lo mismo, al hacer los cambios, bueno, el crecimiento se va dando desde la perspectiva de esa estabilidad. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos, que no es otra palabra más que la sustentabilidad de los procesos. Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos. En lo particular, para que una empresa sea exitosa y los cambios se generen, es porque en determinados momentos se están respetando precisamente estas pautas de conducta generadas por las leyes, reglamentos y demás. Entonces, la empresa debe de ir generando los cambios en función de ello. Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada desde la perspectiva de todos los integrantes dentro de la organización, no solamente los inversionistas y gerentes, sino que todos los colaboradores, sus proveedores, los clientes y también precisamente la sociedad toda a través del pago de los impuestos. Ahora, se debe de entender que toda empresa, al adaptarse precisamente a esas tendencias mundiales, se establecen procesos que se llaman cambios. Y los cambios no solamente se tienen que generar desde una perspectiva de ocurrencia, sino que esos cambios se tienen que generar desde una planeación estratégica. Para eso, entonces, el modelo Burke-Lewinke plantea como variables de desempeño individual y el desempeño de la organización, y para eso habla precisamente del cambio transaccional y el cambio transformacional. El cambio transaccional habla precisamente del aspecto del diseño de la planeación del establecimiento de la cultura organizacional, es decir, que el cómo queremos que se hagan las cosas, y el cambio transformacional es precisamente cómo se debe de implementar, es decir, el ambiente en la misma. Tengo que generar y entender cuál es el comportamiento organizacional, haciendo precisamente nuestra evaluación del clima organizacional para entender la percepción que tienen los integrantes de la organización, y ahí es donde vamos a poder generar precisamente este cambio transformacional. ¿Ok? Las fuerzas estimulantes del cambio nos habla precisamente que debe de ser cambios significativos.
Es decir, no hacer cambios nada más decorativos, sino que sean desde la esencia misma del objetivo de la organización. ¿Por qué? Porque el objetivo general humano de una administración en lo relativo al cambio consiste en establecer el equilibrio del grupo y el ajuste personal. En pocas palabras, para que la gente lo entienda, ese cambio es porque se requiere el cambio y no por un capricho del gerente o del dueño. ¿Ok? Las fuerzas estimulantes del cambio. Siempre va a haber una razón, motivo por el cual se deben de generar precisamente esa necesidad del cambio. Primero, la naturaleza de la fuerza de trabajo, que no es otra cosa más que el mercado, es la que nos va a ir indicando precisamente cuáles son esas tendencias. Y por lo general lo que se busca es que los cambios no se generen desde la gerencia, sino que los cambios vengan precisamente desde el área operativa, que son los que hacen el trabajo día con día, y el mercado va generando precisamente esas tendencias. Para eso entonces se establecen el uso de nuevas tecnologías, innovación en los procesos, para que podamos generarlo. Ahorita actualmente nadie puede entender a una empresa que no esté conectado a internet o que no use alguna aplicación o algún proceso ya automatizado. Otra fuerza estimulante del cambio es la situación de crisis. En lo que son los colapsos económicos, también eso nos genera la necesidad de cambio. La competencia. Definitivamente la competencia es la que también nos va a dar la pauta de poder generar la necesidad de este cambio. Cuando una empresa de la competencia le está yendo bien, bueno, tenemos que identificar el por qué le está yendo bien. Pero al mismo tiempo, cuando una empresa de la competencia le está yendo mal, también tengo que identificar el por qué le está yendo mal, ya que en determinado momento quizás eso que ellos no hicieron, no se adaptaron, me puede perjudicar a la larga, ¿no? Las tendencias sociales, que no es otra cosa más que las modas, los comportamientos y demás que la misma comunidad global nos va marcando precisamente como tendencia de mercado. Y lógico, las cuestiones políticas, ¿no? Aspectos que a veces no están bajo el control de la empresa, pero los debemos de tomar en cuenta para poder tomar decisiones dentro del cambio de la organización. Ahora, las metas de un cambio son precisamente buscar mejorar la capacidad de la organización, es decir, siempre todo cambio que se va a generar dentro de la organización es para mejorar. Pero lo más complicado de este cambio es el cambiar el comportamiento del colaborador, porque muchas veces no lo va a asimilar de una manera fácil, ¿no? Ahora, el orden del cambio va a ir en función precisamente de su magnitud. Uno de los puntos que debo de tomar en cuenta dentro del cambio planeado es cuando el cambio es lineal y continuo. En pocas palabras, nos habla precisamente de que los cambios se dan precisamente en función natural. Es la secuencia natural de las cosas. Y ahí los cambios no tenemos tanta resistencia a ello. Pero también tenemos cambios que son multidimensionales, de multinivel, discontinuo y radical, que son los cambios que se tienen que hacer y que se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Para eso entonces involucra una forma en el marco de las suposiciones acerca de la organización y que va a cambiar radicalmente los puntos de vista y el estatus quo con el cual ya tendríamos precisamente establecido en la organización, las costumbres, las políticas, los procedimientos. Ahora, es importante establecer precisamente los agentes del cambio, que en estricto sentido ustedes que están estudiando administración tendrían que ser los agentes del cambio dentro de sus empresas. Personas que actúan como catalizadores y asumen las responsabilidades de administrar las actividades del cambio. Y puede ser precisamente desde el cambio de la estructura, es decir, fusionan puestos, quitan puestos, generan nuevos puestos, establecen nuevas jerarquías y niveles de autoridad. Otro tipo de cambio que los agentes pueden proponer es el cambio de la tecnología, al adaptarse a las tendencias del mercado, software, máquinas, aplicaciones y demás. Otro cambio que puede proponer precisamente los responsables es precisamente el cambio de la unidad física, ¿no? El moverse físicamente de un domicilio, de una ubicación, también es importante porque
esto nos puede ayudar en mejorar los procesos, pero también al mismo tiempo va a haber alguna resistencia a ello. Y lo más importante es cuando hablamos de cambio en la gente, que también a veces caemos en el error y pensamos en lo particular que el cambiar a la gente es únicamente con cursos de capacitación, sino que el proceso del cambio en la gente es un proceso constante, sistemático, en donde, como ya repetimos, va desde la parte de la contratación, la inducción y precisamente la socialización de los valores de la empresa. Ahora, los campos de fuerza. Siempre vamos a buscar como parte de la ley de la física, precisamente que exista un equilibrio entre las fuerzas. Y vamos a tener fuerzas impulsoras y fuerzas eh, que nos generan precisamente una situación de no aceptación. Por lo tanto, entonces, en esta parte de las fuentes de resistencia, en primer lugar, a quien vamos a manejar y tener, y es el principal situación por los cuales los cambios no se hacen de manera natural ni fácil, es precisamente el interés propio. Es decir, las personas que integran la organización son los primeros que se resisten. ¿Por qué? Porque van a tener precisamente una diferente visión a la percepción de las metas de la organización. En el cambio perdón, en los argumentos de la resistencia al cambio, vamos a encontrar primero los argumentos lógicos y racionales. En este caso, vamos a encontrar el primero que no hay tiempo, que es muy rápido, que es muy pronto, que es muy largo, etcétera, etcétera. Otro argumento es que el esfuerzo adicional para aprender, ¿no? Tengo que ahora quedarme más tiempo, tengo que estudiar cuando antes ya no lo hacía, que tengo que aprender nuevos procesos y eso ya no está, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Condiciones menos deseables, ¿no? Es que ahora voy a estar en otro lugar, voy a transportarme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces en lo particular, que sí son argumentos, como lo menciona, lógicos y racionales que debemos de tomar en cuenta. Los costos económicos del cambio, ¿no? El clásico que es muy caro, que se tiene que invertir mucho y que solamente va a ser una pérdida de dinero, ¿no? La factibilidad técnica, en lo particular, recuerden, la gente que está en el área operativa es la primera que nos va a poner la resistencia al cambio porque ellos son los que saben efectivamente la operación del negocio y en determinado momento nos van a decir que efectivamente nuestra planeación del cambio no va a tener el éxito esperado porque no se tomaron en cuenta ciertos aspectos técnicos. Otro tipo de argumentos que vamos a encontrar en la resistencia al cambio es la parte de psicológicas y emocionales. Primero, que es natural, el temor a lo desconocido. La gente no les gusta aceptar los cambios. Cuando la persona que está a cargo del cambio no es una persona que sea del agrado del personal y entonces más que en sí el cambio están en contra de la persona por la falta de confianza en el otro, que también es una situación natural del ser humano, en donde por lo general siempre va a tener ese tipo de situación de no confianza. Y la parte de poder estar en un lugar en donde va a tener cierta estabilidad. Y otro de los aspectos es el procesamiento selectivo de la información, es decir, escucha lo que quiere, entiende lo que quiere y en lo particular termina siendo también cuestiones personales y emocionales. Los otros razonamientos que ya son aspectos de grupo, que son aspectos sociológicos, pues son las condiciones políticas, que es cuando se empiezan a generar precisamente grupos, o grupos informales dentro de la misma organización, los mismos valores del grupo, que tengan las mismas ideas y demás, eso va generando fuerza entre esos grupos. El criterio anticuado y estrecho, en donde no aceptan quizás situaciones o argumentos que les puedan permitir en lo particular adaptarse precisamente a las circunstancias. Los intereses establecidos, que muchas veces son elementos en los cuales son derechos ya ganados, pero que en determinado momento esos derechos ya pueden ser anacrónicos y que no funcionan dentro de la misma sinergia y tendencia mundial. Lo otro es el deseo de conservar precisamente amistades, que las relaciones sociales también son muy fuertes y, que te pueden argumentar que si despiden a uno se van todos. Ahí es donde empieza precisamente un ejemplo de lo que podría ser conservar las amistades.
La inercia estructural, que es cuando en lo particular la mismo diseño organizacional no permite en lo particular establecer precisamente saber dónde van a estar ubicados actualmente. El alcance limitado del cambio, cuando la percepción es que el cambio está bien, pero está que se quedó muy corto y es cuando comienzan las críticas. La inercia de los grupos, que en lo particular cuando ya se generan estos grupos informales es cuando empiezan a generarse precisamente o hacen acciones, descomponen las máquinas, llegan tarde, no hacen las cosas, tienen una mala actitud y eso es lo que genera precisamente esa inercia en el comportamiento. La amenaza precisamente a las destrezas, es decir, mi conocimiento ya es anacrónico, me tengo que adaptar y por lo tanto entonces pues ya no voy a funcionar y por lo tanto se convierte en una resistencia. La amenaza de las relaciones de poder, que en lo particular habla precisamente de que al cambiar los procesos ya la gente no va a saber con quién dirigirse, cómo dirigirse y en determinado momento no va a saber qué esperar. La amenaza a la asignación habitual de los recursos, que en pocas palabras es, bueno, ahora me va a tocar menos dinero, voy a trabajar más por menos dinero. Que son todos estos argumentos válidos y que lo que buscamos precisamente es encontrar el punto de equilibrio entre los aspectos técnicos y los aspectos humanos. Todo cambio tiene que integrar estos dos elementos que va desde la metodología, la parte de la experiencia en industria, la funcional, etcétera, pero sin perder de vista la parte de la medición de la propensión, es decir, el temor, la alineación, el compromiso de los líderes, la participación personal, la comunicación y sobre todo la capacidad individual y grupal. Muchas personas, cuando existe un cambio dentro de la organización, es natural que exista una deserción precisamente en este aspecto. ¿Por qué? Porque la gente no se adapta. Ahora, también tenemos que identificar la singularidad del proceso del cambio que va desde la magnitud y la propensión. La magnitud del cambio, precisamente debemos identificar a cuántas personas vamos a, este, a, considerar o en su defecto, a quiénes les va a afectar el tiempo para implementar este cambio, la cantidad de personas impactadas, el grado de colaboración, el impacto de la competencia y los aspectos que requieren cambios simultáneos, es decir, aspectos que se pueden ir manejando al mismo tiempo para poder lograr este objetivo. Ahora, la propensión. Lo más importante es hacerle entender a las personas que están dentro de la organización y que el mismo persona que está a cargo como agente del cambio es que esté convencido de la necesidad del cambio. Tenemos que identificar el grado de consenso precisamente de la administración, el apoyo de los interesados, la historia en lo que se refiere a los cambios, en donde si ya han existido dentro de la empresa cambios que han sido exitosos, lo tomamos como referencia. Los cambios que no han sido exitosos también los tomas como referencia, en donde le haces ver al colaborador que efectivamente ya se aprendieron de esas circunstancias, tomar en cuenta la parte de las transformaciones culturales, establecer los recursos dedicados al cambio y el número de iniciativas del cambio, ¿no? Y ahora, uno de los errores fundamentales en el proceso del cambio planeado es cuándo voy a obtener resultados. Es importante que dentro del proceso de la planeación del cambio, dentro del diseño de este proceso, es establecer un tiempo en donde la productividad en vez de aumentar va a caer y muchas veces los dueños, los gerentes lo que quieren es que, ok, mañana inicia el proceso, pasado ya quieren resultados. No, se tienen que establecer procesos, tiempos para adaptarse al proceso y que identificar la situación inicial hacia la situación objetivo y tomar en cuenta el tiempo de esa transición. Ahora, otro de los aspectos que nos vamos a encontrar en la parte del diseño organizacional en el cambio es cuando la gente no va a poder hacer el cambio o se resiste al cambio porque no conoce, porque no puede o porque no quiere. El no conocer implica en lo particular simplemente que es falta de comunicación. No es que yo no sabía, bueno, te lo explico, ese es el nuevo proceso. La visión parcial, es que yo entendí solamente esto. Bueno, te lo explico y te digo cuál es el concepto completo. De alguna manera la gente a lo mejor sabe cómo hacerlo, pero simplemente no tuvimos la capacidad para poder dar toda la información.
El otro aspecto es el no poder. Ese no poder habla precisamente a aquellos que están condicionados, es decir, yo lo hago siempre y cuando, y en la capacidad individual, cuando en determinados momentos definitivamente las personas no tienen conocimiento para hacerlo y genera precisamente la interacción en el trabajo en equipo. Muchas veces el miembro más débil de la organización en lo que se refiere precisamente a conocimientos, pues sigue, se termina siendo relegado en el proceso del cambio. Y también tenemos el aspecto de la sensación de no poder, aunque podamos identificar que las personas sí lo pueden hacer, pero por el hecho de que no lo han hecho, el miedo al cambio, etcétera, etcétera, la primera respuesta que van a decir no puedo, aunque sepamos que tengan la capacidad. Entonces simplemente es hablar con ellos para poder establecer precisamente la capacidad, entender que tienen la capacidad para poderse adaptar. Lo más complicado es cuando tenemos personal que no quiere el cambio, es decir, que sí conoce, que sí lo puede hacer, simplemente no lo quiere hacer. Y entonces vamos a tener el desacuerdo, vamos a tener la incertidumbre de que si lo haga o no lo haga, va a haber una pérdida de identidad porque como ya no se va a sentir parte de la organización, va a poder generar y crear problemas dentro de la organización y sobre todo porque va a sentir que va a trabajar más. Ahora, no toda la resistencia es mala. Muchas veces esta resistencia nos va a permitir contribuir al estímulo para reexaminar las propuestas, identificar áreas de mejora, mejorar la comunicación porque la gente se siente escuchada y sobre todo, si alguno de los integrantes de la organización se, eh, tiene la resistencia y se acerca a la administración, o simplemente hay que escuchar cuáles son sus argumentos. En esa parte de escuchar sus argumentos, la persona puede liberar emociones y poder buscar dentro de todos esos argumentos que pueden ser válidos o no, los puntos de partida para generar significado compartido. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos establecer como parte de superar esta resistencia? La negociación. Es llegar a un punto de acuerdo, ¿sí? En la parte de la manipulación y cooptación, se escucha muy fuerte el concepto de manipulación, pero en lo particular no es otra cosa más que hacerle ver a las personas que efectivamente si no cumplen con los cambios, bueno, ellos están dentro de una organización en la cual se deben de cumplir ciertas normas y ciertos procedimientos y si no están dentro de esos aspectos, bueno, pueden quedar relegados de la organización. Cuando ya llegamos a ese punto, pasamos de este punto, cuando la gente definitivamente, aun cuando se le hace saber que no puede obtener alguna consecuencia al hecho de no cumplir con los cambios, bueno, entonces empieza la coerción, que ya es la parte de la obligatoriedad, que es lo menos deseable que se puede encontrar precisamente dentro de una organización, porque entonces ya vamos a encontrar el conflicto y vamos a perder de vista precisamente el objetivo de poder establecer precisamente un beneficio para la sociedad y los integrantes de la misma empresa. Ahora, ¿cómo superamos esta resistencia? Bueno, hacer la planeación de cambios solo los necesarios. No hagamos una serie de cambios uno tras otro porque la gente no lo va a entender. Le estamos moviendo el tapete constantemente. Cambiar por evolución y no por revolución. Es decir, tratar de hacer nuestra planeación estratégica estando un paso adelante y no porque el mercado, no porque los socios, no porque los mismos colaboradores nos obliguen, sino que en determinado momento estar viendo, estar visualizando lo que viene a futuro y poder hacer precisamente los cambios con planeación y no porque lo tengamos que hacer de un momento a otro. Reconocer los posibles efectos y tomarlos en cuenta en el proceso, que no es otra cosa más que establecer una mejor comunicación con los involucrados en el proceso del cambio para adaptarnos precisamente a mejorar los procesos, compartir con todos los involucrados el beneficio, que no se vea efectivamente que única y exclusivamente los dueños y los gerentes son los que reciben ¿cómo se dice? Los beneficios, sino que todos, incluyendo los clientes, los proveedores, los acreedores, incluso el mismo gobierno, y también identificar las áreas de oportunidad que se generan en el proceso y hacer el plan de acción. Todo proceso del plan de trabajo debe de tener una planeación específica. Ahora, entonces, nos tenemos que establecer
que todo proceso ideal para alcanzar un desarrollo económico debe de conservar y enriquecer precisamente los recursos naturales porque es parte de las tendencias. Todo plan de trabajo tiene que ir en función de una planeación sustentable. ¿Ok? Con esto terminamos la sesión 3 del tema uno. Por favor, hay que realizar las actividades señaladas en el proceso. Muchas gracias por su atención.